Nosotros hemos pedido a la empresa Odebrecht, a través del oficio 655, que nos informen si ha existido contratación como persona natural o integrante de una persona jurídica de manera directa o indirecta, por servicios de consultoría, asesoría o cualquier otra modalidad contractual, profesional o laboral con las empresas del consorcio Grupo Empresarial Odebrecht, que operan o hayan operado en el Perú o en otro país del mundo. Y también se le ha solicitado si las empresas First Capital Partners, de Latin American Enterprise, Fund Manager, South by Shore Properties y Westfield Financial Advisor han tenido vínculo comercial con el grupo Odebrecht, detallando relación comercial y las transacciones sostenidas. La respuesta es una larga lista para diferentes servicios con diferentes instrumentos de pago por First Capital desde el año 2008 hasta el año 2012, por un monto total de $4.043.941 y para la empresa Westfield desde el año 2004 hasta el año 2007 por un total de $782.207 americanos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. El día de hoy no ha sido un día feliz para nuestro país por la información que ustedes acaban de escuchar. Muy temprano por la mañana, la congresista Bartra de Fuerza Popular, presidente de la Comisión Lavallato, hizo pública esta información que dejaba en entredicho o desmentía al presidente de la República, quien este fin de semana había negado cualquier vínculo con Odebrecht. El presidente fue claro en señalar que él lo había subcontratado, una empresa que prestó asesoría a Odebrecht. En algún momento llegó a decir incluso que su nombre había sido utilizado, había sido colocado en mérito a su estupenda trayectoria como economista. Sin embargo, la congresista Bartra ya sabía en ese momento, porque la carta que le dirige a Mauricio Cruz López, representante de la empresa Odebrecht, es del 27 de noviembre. Este es el documento que ha exhibido la congresista Bartra el día de hoy. Esta es la carta que ella envía pidiendo información a Odebrecht sobre cualquier vínculo con las empresas relacionadas a su vez con Pedro Pablo Kuczynski, de manera directa o indirecta. El resultado y la respuesta a esta solicitud llega el 12 de diciembre. Señora congresista Rosa María Bartra Barriga, presidenta de la Comisión Investigadora Especial, de mi consideración, firma Mauricio Cruz López, el representante de Odebrecht en nuestro país, y en efecto aparece una larga lista de asesorías hechas encargadas a First Capital entre el 2004 y el 2014. ¿Cuánto suman estas asesorías para proyectos tan diversos como la empresa o la concesionaria H2 Olmos, por ejemplo, la concesionaria Rutas de Lima? Más de $4 millones. Para ser exactos, $4.043.941. El presidente podría seguir sosteniendo que en efecto First Capital es una empresa a través de la cual se le vinculó, pero que él no era socio directo, sino su amigo, el señor Sepúlveda. La cosa se complica para el presidente cuando Bartra muestra esta segunda relación, que ya no es First Capital, sino Westfield Capital Limited. Esta es una empresa que se encarga justamente de ofrecer también consultorías para la concesionaria Trasvase de Olmos y que es contratada por Odebrecht y a la que se le deposita el monto siguiente, 782.207.68 soles por asesorías. Este es el documento exhibido hoy por la congresista Bartra y a partir del cual durante todo el día estuvimos muy pendientes de las declaraciones o la respuesta de Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno se pronunció hace relativamente poco. Realmente esperamos mucho tiempo para conocer una respuesta y lo que el presidente dijo es que atendería a la Comisión Lavallato. El problema es que con la respuesta a la Comisión Lavallato ya no soluciona el presidente un problema más serio, que es un problema de credibilidad, porque esta historia no empieza cuando la congresista Bartra le pide esta información a los señores de Odebrecht. Empieza esta historia muchísimo antes, cuando se empiezan a conocer los vínculos del presidente con Odebrecht y el presidente los niega.
incluso durante la campaña electoral. Están esta noche con nosotros dos periodistas que iniciaron esa investigación, dos periodistas del semanario Hildebrand en sus 13, Américo Zambrano y Eloy Marchán. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Buenas noches. Y ellos pues nos han traído el desarrollo, los ejemplares que forman parte o dan cuenta del desarrollo de esta larga investigación que comienza en efecto durante la campaña electoral. Este es el primer ejemplar que sale de Hildebrand. Esto es en plena campaña, ¿no? En plena campaña, sí. Y lo que se demostró ahí básicamente era que el presidente tenía una serie de negocios que tarde o temprano le iban a reportar un conflicto de intereses, que estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Claro, ese es el conflicto de intereses que hoy se ha revelado, porque si ustedes se fijan en las fechas, y como ya se ha dicho durante todo el día, pero hay que insistirlo para que quede clara la información, el presidente no podía contratar, no podía realizar ningún tipo de asesoría, porque esto se cruzó con el tiempo que se desempeñó como ministro de Economía y como primer ministro. Y esto es una infracción constitucional, una infracción constitucional, así se llama. Y no hay artículo que lo pueda proteger de eso al presidente Pedro Pablo Kuczynski. En cualquier caso, vamos a salir del Congreso. Estamos con Sally Sammarriego ya lista para conocer las reacciones de diversos congresistas, entre ellos la congresista Vilca Toma, quien quería estar aquí con nosotros. Ella le ha pedido la renuncia al presidente, sin embargo, continúan las actividades en el Parlamento y Sally nos informará. Empecemos a desarrollar esta historia. Ustedes revelan entonces durante la campaña que Pedro Pablo Kuczynski tenía unas empresas y por qué eran peligrosas estas empresas, porque qué tipo de labor habían realizado. Es un reportaje extenso que publicamos en plena campaña electoral, donde desplegamos, era más o menos aproximadamente 15 empresas las que tenía el presidente, y muchas de ellas tenían relación con otras grandes empresas, como por ejemplo Odebrecht, había prestado financiamiento, asesorías financieras para varias empresas, algunas tenían negocios por ejemplo, en el sector combustible, en el sector energético, y entonces ahí hacemos un listado de todas las empresas que el presidente tenía y alertamos a la población, al público, de que esto podría traer un posible conflicto de intereses, ¿no? Claro, en este momento, cuando las empresas del presidente, que son como 15, en efecto, quiero ver el listado para mencionar algunas. Pesquera Exalmar es una. Sí, claro. Es una, ¿no es cierto? AMG, acá hay otra. Sí. Pegasus. Claro, es también. un fondo de inversión. A ver, si ustedes pueden ver, este es el primer artículo, ¿no? Lo que ustedes fue publicar, ven acá las fichas hacia abajo, y se ve claramente la foto del presidente, era el representante de las empresas. Cuando uno buscaba en los registros, estas empresas ponían como cara la del presidente Kuczynski, que en ese momento era candidato a la presidencia. ¿Ustedes repararon o cruzaron información sobre las actividades a las que se habían dedicado con los cargos públicos que había ocupado Kuczynski en el país? ¿Por qué creían que era una amenaza para la candidatura si él, digamos, podía desempeñar estas labores como ciudadano mientras fuera, por supuesto, un empleado privado? Más que todo porque los negocios del presidente, que son muchísimos, tarde o temprano le iban o sea, se podía ver una figura de conflicto de intereses. En el caso de Exalmar es básicamente un filón muy interesante, porque Piñera es uno de los miembros de Exalmar en Chile y ha ganado ha obtenido muchos negocios, ha venido acá, tiene relaciones con el presidente. Entonces, el presidente no ha podido, por más que lo haya intentado, desvincularse o negar su extensa relación con una serie de negocios que tarde o temprano, como el caso de Odebrecht, pues iban a ocasionarle serios problemas, ¿no? El objetivo de este informe, que es tuyo, Eloy Marchán, era advertir a la población que el presidente tenía pues socios y gente allegada que podía aprovechar de la posición suya, claro, si es que ganaba la presidencia. Y justo cuando por Kuczynski, esos lazos. Claro, cuando Kuczynski fue electo presidente, nosotros, un gráfico de nosotros descubrió que personas de la española que construye la línea 2 estaban entrando al domicilio de Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros informamos de ese posible conflicto de intereses. Kuczynski todavía era presidente electo. Entonces, y resulta que cuando el presidente asumió Palacio de Gobierno, él emitió una adenda hacia la línea 2 del Metro de Lima. Y resultaba que él, además de tener ese vínculo con los españoles, la línea 2, de haberlos recibido en su casa, que ya es algo que no se ha visto, él también, a través de COSAPI y vía el Fondo Latin American, que es otro fondo que también ha recibido dinero de Odebrecht. Claro, también ha salido el nombre. ¿Qué es el en el que se supone está Nancy Lang? Claro, es eso. Esa es una publicación que nosotros hicimos. Claro, entonces dejamos esto. Una pregunta. ¿Plainfield, esta empresa también es de Kuczynski?
Es una empresa de Kuczynski y la empresa que ha recibido el dinero está hasta ahorita funcionando en operaciones. Este es un documento de Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Plainfield? Sí. Porque estamos hablando de un total de 15 empresas, más o menos, Sí, para más o ponerlo menos. grosso modo, 15 empresas. Acá, en un destacado del informe, dice la firma norteamericana Plainfield, actualmente en liquidación, tiene historial propio. En el 2010 el FBI la investigó por fraude. Tenía además estos antecedentes. Claro. Pero a través de esa empresa, Kuczynski no tenía una relación directa. No era una Ya. empresa de Kuczynski, sino era una empresa de donde él era parte del directorio, ¿no? Correcto, dejemos las cosas en su exacta dimensión, para ser justos. Entonces, pasa esto, ustedes continúan la investigación y cuando retoman el tema y el contacto o la línea de investigación de las empresas de Kuczynski. Bueno, en octubre del 2016, ya post elecciones, publicamos un artículo donde damos cuenta de una serie de transcripciones que se realizaron en el caso Business Track, ¿no? En este famoso caso de espionaje industrial, ¿no? Sí. Uno de los suponeados fue el presidente y en una de esas conversaciones PPK habla con su abogado y le pide que lo asesore para ver cómo puede burlar a la Contraloría que estaba exigiendo que demuestre todo su patrimonio y sus negocios en el extranjero. Ustedes llegan a publicar Llegamos a esta publicarlo. transcripción porque yo tengo la transcripción, no sé si la podemos poner en pantalla, si alcanzamos a incluirla para que el switcher nos ayude con la imagen, pero en cualquier caso la tengo acá. Esta es una transcripción, la fecha es del momento en que se produce la conversación. Esto fue como parte de la investigación del caso Business Track, que era el caso de espionaje telefónico. industrial. Espionaje industrial. Así es, este es el artículo, de memoria frágil, bueno, tiene que ver con las investigaciones que ustedes han puesto, que han puesto a disposición del público, pero yo quisiera pedirle al switcher, no sé si tienen esto, a ver si me ayudan, que es la transcripción del audio. ¿Lo tenemos o no? Porque si no lo leo. Ok, entonces lo leo yo, no lo tenemos. A ver si la cámara viene conmigo, porque si no el público se puede confundir. Muy bien, primero entonces se revelan los negocios de PPK. ¿2006 o cuándo sigue? No, nosotros publicamos octubre del 2016. Octubre 2016. Salen a la luz transcripciones de audios que fueron obtenidos por el caso Business Track, conversación entre el doctor Kuczynski y el doctor Gonzalo Raffo, dice acá, del 15 de diciembre del año 2016. Quien anota, quien hace la transcripción de este audio dice, pide, se le puede transferir la llamada. PPK le dice a Aiza. ¿Quién es Aiza? Es una de las asistentes de los... Es un buffet de abogados. Es un buffet de abogados que trabaja para el señor Kuczynski. Claro, y interceptan al estudio de abogados. Correcto. Y entra la llamada de PPK. Entiendo, le dice, PPK le dice a Aiza, es decir, a este estudio de abogados, que acaba de hablar con José Miguel Morales. Como usted sabe ustedes, hacen muchos trabajos para mí. Esto ya es lo que está diciendo PPK. Y la Contraloría está detrás de los ministros de Toledo por sus declaraciones juradas. Hubo un momento, en el 2005, que Carlos Ferrero fue con los tontos de sus ministros a la Contraloría y pidió que los investiguen a todos. Yo estaba fuera del país. Ojo, el que habla es Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo a este documento. Yo no fui, dice Pedro Pablo Kuczynski, yo siempre rehusé darles información adicional a lo que estaba en mi declaración jurada, mis autos, mis casas, mis cuentas en el Perú, pero no les voy a dar mi cuenta en Estados Unidos, porque esa es corporativa. Pasan los tiempos, soy primer ministro, la Contraloría me pide más cosas y se las doy. Y ahora ha llegado una carta de la cual he pasado copia a Mónica del MEF, que era mi asesora, y es quien tiene el file de todas las cosas. Si bien es cierto, aquí no hay ningún delito, podríamos decir que esta es una, demostración del carácter o de la personalidad, de la intención que tenía el presidente en este momento de ocultar parte del dinero que tenía. Sí. Lo que el PPK no quería era que se escudriñe sus negocios en el extranjero. Eso claro, es lo porque que aquí lo que dice es, yo les he dado información de todo lo que tengo en el Perú, pero no les voy a dar mi cuenta en Estados Unidos porque esa es corporativa. ¿A qué se refiere cuando es corporativa? ¿Que la compartía con otros socios o que era suya, pero en una empresa, que era una persona jurídica? Es probable que la compartida
con otros socios, como en el caso de First Capital, ¿no? Claro, pero era un capital que él tenía a disposición, era parte de su patrimonio. Y además que debió declararla a la Contraloría, porque, digamos, un funcionario público tiene el deber de declarar su patrimonio, sus negocios y sus bienes, no solo en el Perú, sino en el extranjero. Tienes que transparentar. Claro, Entonces, y aquí aparentemente lo que hay es se revela una intencionalidad de, oye, son los tontos los que se dejan investigar. Es el Se está tonto de Carlos Ferrero. Claro, Carlos Ferrero claro, y estos tontos que le dicen a la Contraloría, ven, pase y investíguenme. Sí, pero a mí no. A mí ayúdenme a no hacerlo. A mí ayúdenme a burlar a la Contraloría, ¿no? Y esto, para que ustedes no crean que estamos inventando ni nada, es un documento, es una fotocopia tal cual que lleva la firma de un fiscal. Carlos Dante Castañeda Barríos, fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, es quien le pone firma, él, entre otras personas, a este documento que es parte de la investigación de ese caso. Correcto, así continúa la historia, hasta que llegamos a inicios de este año. Llegamos a inicios de este año, enero. A fin de enero, Sí. con la primera historia de First Capital, ya directamente, que es donde se revelan los movimientos bancarios del presidente, los movimientos bancarios del Banco de Crédito del Perú y las transferencias de Odebrecht a First Capital. Esa fue la primera nota que publicamos, digamos, ya relacionando directamente a First Capital con abonos de dinero de la constructora Odebrecht Algunas de las importantes transferencias de la firma argentina Ternium a PPK, los abonos llegaron a sumar $833.000. A ver, si entiendo bien, el presidente tenía una cuenta en el BCP, Así es. ¿correcto? Y a esta cuenta ingresaron montos que venían de First Capital. No, la historia esta es información que llegó a la comisión Lavajato que presidió el ex congresista Pari. Es información que llegó a destiempo, fuera de cuando ya el informe estaba cerrado. El Banco de Crédito envía una serie de documentos, información bancaria, sobre las personas que estaban siendo investigadas. Entre ellos estaba el presidente Kuczynski, estaba el presidente Toledo y también estaba la misma firma Odebrecht como persona jurídica. Y entonces esta información no pudo ser procesada, el congresista Pari no la pudo anexar al informe, pero la comisión Lavajato, presidida por la congresista Bartra, sí pudo acceder a esa información. Entonces ellos recibió y se filtró esa información, donde se logró descubrir de que el presidente, empresas cercanas al presidente habían recibido plata de una empresa de Odebrecht, ¿no? Que en este caso creo que es Odebrecht Ductos. El monto es $101.000 de dinero que había recibido el presidente vía Y la última publicación, para saltarnos un poco el tiempo y no nos gane el programa, es esta. Sí, publicamos un interrogatorio fiscal. En el contexto de la investigación a Toledo es esto, ¿no? Esta testimonial es en el contexto de la investigación Gasoducto del Sur. Hay un fiscal que va a Palacio de Gobierno a preguntarle a PPK si es que él ha tenido algún... ¿Cómo se llama el fiscal? Reinaldo Avia. ¿Y este testimonial se toma cuándo? En abril de este año. En abril de este año el fiscal visita a PPK y le toma esta declaración. Sí, ¿Qué es lo grave, por favor? Que PPK niega haber tenido alguna relación profesional, niega haber brindado... ¿Puedes encontrar ese fragmento? Memoria frágil se titula, es decir, él dice, no recuerdo. En la número 23 está... Si usted ha recibido aportes para su campaña presidencial del año 2011 de empresas vinculadas a Odebrecht, constituidas en el Perú, tales como Constructora Norberto Odebrecht, sucursal de Odebrecht y de Odebrecht y de Odebrecht y de Odebrecht, responde ninguna. Pero en general, digamos que todo el interrogatorio de PPK fue sobre su relación con Odebrecht y sobre su vinculación, o si es que la tuvo o no la tuvo, y el presidente lo que le dijo al fiscal, que es un representante del Ministerio Público, es que él no había tenido ningún tipo de contacto profesional con la empresa. Fue muy enfático en eso, que es algo que el propio presidente lo ha, digamos, explicitado a la comisión, ¿no? Si los entiendo entonces, estos documentos o este testimonio y este fiscal saben que no solo se preguntó por el financiamiento de la campaña, que eso va por cuerda separada, claro, sino por los trabajos que él pudo desempeñar con Odebrecht, por cuenta particular. Yo no sé si van por cuerdas separadas, yo creo que el fiscal tiene una hipótesis de trabajo y cree que son cuerdas que al fin y al cabo terminan uniéndose, y por eso que en un contexto determinado le pregunta por los trabajos, si es que realizó trabajos para Odebrecht y si es que recibió aportes
porque la hipótesis de la Fiscalía es que él hizo las dos cosas. El presidente lo negó y ahora se está, revelando que el presidente le mintió al Ministerio Público. Le mintió al fiscal. Sí, no solo le mintió al Congreso, sino lo hizo también ante una autoridad del Ministerio Público. ¿Esa investigación continúa? Sí, esa investigación entiendo que está en manos del doctor Hamilton Castro. El doctor Reinaldo Abella no tiene este caso y esa carpeta ha pasado al doctor Castro, que está, entiendo, en una etapa de corroboración de la información y análisis de la información. La Fiscalía ha dejado de investigar a Pedro Pablo Kuczynski, se ha hecho de la vista gorda. ¿Cuál es su impresión? No, ¿O simplemente no. se está tomando el tiempo que Así se es. tiene que tomar para la verificación de la información? En ningún momento el fiscal se ha hecho de la vista gorda. Lo que él está haciendo es corroboración, como en el caso de Susana Villarán, que se tomó varios meses tratando de corroborar la información. Y en el caso Graña también, que se tomó bastante tiempo investigando esa información. Les digo esto porque si vuelvo ya a lo que ocurrió el día de hoy, era tan fácil como enviarle una carta a Mauricio Cruz, como lo hizo Bartra, para pedirle la información. Sí. ¿Esto lo hizo el fiscal? No lo sé. No se sabe. Porque el día de hoy hemos conocido hace poco nada más que hay un equipo especial que está realizando una investigación preliminar sobre este caso y que ha dispuesto incluso recabar la información de Odebrecht. También, ¿este señor Cruz está en el Perú? Acaba de salir. Acaba de salir, hoy día llamé a la empresa Odebrecht y me dijeron que está fuera del país. Entonces le entregó esto a Bartra y se fue. Llegó el día de ayer al Congreso de la República y salió del país. Y hoy se fue. Sí. Muy bien, y para terminar simplemente decir que First Capital funcionaba en la otra empresa, en el mismo lugar donde funcionaba esta otra empresa, Westfield Capital, sobre la que no queda duda la propiedad o la representación de Pedro Pablo Kuczynski. Estas son las fichas, hoy ya está inactiva, en efecto, estos son documentos de la Florida, pero aquí están. 2004, Kuczynski, Pedro Pablo, la dirección, Bayshore, Coconut Grove. En fin, es la misma dirección donde funciona First Capital y las demás. Hay varias otras, ¿no? Sí, son un grupo de 5 empresas que 5 funcionan empresas. en una misma dirección. 2005, 2006, 2004, 2007, cuando él ocupaba cargos públicos. Ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros incluso. Sí, ministro de Economía primero y presidente del Consejo de Ministros después, y eso es lo grave en todo caso, porque digamos que con esta documentación hay dos fases bien marcadas, ¿no? Depósitos hechos al presidente cuando PPK era ministro, entre el 2004 y el 2006, y depósitos hechos a First Capital bajo una consultoría de PPK que son posteriores, ¿no? Sea como fuese, es un serio problema para El el presidente, presidente ¿no? nos mintió. Sí, el presidente dio información que no se ajusta a la verdad. Les agradezco mucho su presencia en el programa hoy. Bueno, aquí les devuelvo los ejemplares y vamos a estar atentos al desarrollo porque me imagino que todavía la investigación de ustedes tiene por delante varias aristas que abordar. Sí, y Mávila, no sé si me permites para Sí, terminar, claro que sí. así como nosotros hemos informado del presidente y sus vínculos con este grupo de empresas, también hemos dicho sobre este afán del fujimorismo de buscar, este afán golpista del fujimorismo en todo, desde que, digamos, el presidente fue elegido, tratando de ponerlo contra las cuerdas. Es lamentable que el presidente haya finalmente, con sus inexactitudes y con su información que no la transparentó, haya dado en el clavo a lo que el fujimorismo ¿Tú crees ha que esto es pretendido. parte del Sí. proyecto golpista del fujimorismo? Lo que dijo- Es el primer Es- documento que se filtra en la Comisión Lavajato. No, y además hoy Y- el y fujimorismo ese se ha encargado de documento filtrarlo a toda la prensa en general porque, claro, la señora Rosa Bartra está siendo muy cuestionada. Ahora, la señora Rosa Bartra no podría hacer nada si el presidente no se hubiera puesto en bandeja de plata con todo lo que hemos conocido, ¿no? Es que También- ha habido también esa así. conjunción de factores, ¿no? Por un lado el presidente y por otro lado este afán del fujimorismo de vacarlo, llevarlo, ponerlo en una Correcto, situación señores. delicadísima, ¿no? Muy bien, gracias nuevamente por venir.